Apreciados hermanos, esta mañana vamos a meditar y reflexionar sobre un texto que se encuentra en Hebreos, el capítulo 9, el versículo 4. Voy a invitarles a leer ese texto en Hebreos capítulo 9, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Que nuestro Señor bendiga su buena palabra. Vamos a considerar hoy las tres cosas que guardaba el arca del pacto. Debemos entender que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, al mes y medio de salir de Egipto, Dios les ordenó ya a Moisés la construcción de un tabernáculo que debería ser erigido en la parte occidental del campamento donde el pueblo de Dios acampaba. Ahora, el tabernáculo en sí estaba en el medio del campamento de las carpas de Israel. Este tabernáculo tenía un atrio donde estaba el altar de bronce. Hasta allí podían entrar todos los israelitas para llevar sus corderos, sus ofrendas para los sacrificios. Pero había una construcción, el tabernáculo en sí mismo estaba dividido en dos departamentos o tiendas, digamos. El primero se llamaba lugar santo, y era un cuarto que medía aproximadamente 8 metros de largo por 4 metros de ancho. En ese lugar estaba el altar del perfume, la mesa con los panes de la proposición y el candelero de oro con 7 brazos para encender 7 candelas. Una cortina colgaba sobre 4 columnas y esa cortina se llamaba el velo. Ese velo dividía el lugar santo del lugar santísimo o el santuario. El lugar santísimo era una pieza cuadrada más pequeña de 4 por 4 metros aproximadamente. Dentro de ese lugar santísimo estaba el arca del testimonio, o también se llamaba el arca de la alianza o arca del pacto. El propiciatorio sobre el cual descansaba el arca y los querubines. Allí descendía la nube de gloria, porque Dios había dicho: allí haré morada. Es interesante ver que en el paraíso, el huerto de Edén, Dios se paseaba con Adán. Luego en Manre, Dios visitaba a Abraham, pero ahora él quería morar en medio de su pueblo. Y era ese precisamente el lugar donde él manifestaba su presencia y su gloria. El arca estaba construida de madera de acacia y estaba cubierta de oro por fuera y por dentro. Era una caja, un arca que medía 1,20 por 60 centímetros de ancho, 1,20 de largo. Ahora, el arca del pacto guardaba 3 cosas: las tablas del pacto, o sea, las 2 tablas de la ley, y también guardaba el maná, el alimento que Dios dio por 40 años a su pueblo para que comiera un alimento
que venía como un milagro. Ya vamos a explicarlo oportunamente. Pero lo que sí quisiéramos ver es las tablas del pacto. Dice el relato bíblico que las primeras 2 tablas fueron quebradas al pie del monte Sinaí, porque cuando Moisés bajó con las 2 tablas, con los 10 mandamientos escritas con el dedo de Dios, abajo Aarón y el pueblo habían hecho un becerro de oro para adorar. Y precisamente los 2 primeros mandamientos de esa ley estaban en contra de la idolatría. Dice en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio que eran tablas de piedra. Yo leo así en Deuteronomio el capítulo 10 y los versículos 1 al 5. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Está claro que estas 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, de la alianza, contenían la ley. ¿Qué nos habla esto? Hoy que estamos reunidos para adorar al Señor, esto nos habla de su obediencia. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que nuestro amado Señor, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Y cuando el Señor tuvo que explicar sobre la ley, Él dijo en Mateo 5:17 que no vine para abrogar la ley, sino para cumplirla. La ley condena al pecador. La ley no salva al pecador. Pero estas tablas nos habla de su humillación, de su obediencia. Queridos hermanos, tenemos la dicha de recordar a nuestro Señor que se humilló hasta lo sumo. Los que hemos tenido la dicha de leer una y otra vez los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quedamos anonadados ante tanta obediencia y humillación de nuestro amado Señor. Por eso el profeta escribiría, como cordero fue llevado al matadero. Nuestro Señor fue obediente. ¡Qué ejemplo! Y a Él estamos hoy adorando. Pero también en el arca no solo estaban las 2 tablas de piedra del pacto, estaba el maná, que es figura de su cuerpo quebrantado. El maná, la palabra maná quiere decir, ¿qué es esto? Porque cuando apareció en la mañana, después que cayó el rocío de la noche, ¿qué es esto? Dijeron, maná, maná. Y es interesante ver que primero caía el rocío, figura del Espíritu Santo, y después recién venía o llegaba
el maná, el alimento para el pueblo de Israel. El maná es una figura de nuestro Señor y el rocío es una figura del Espíritu Santo. Si no nacemos del Espíritu, no podemos pertenecer a Cristo. Primero el Espíritu Santo hace su obra de quebrantar el corazón, de hacernos nacer de nuevo, de injertar en nosotros la naturaleza divina, y recién entra el maná a nuestras vidas, el Señor. Dice el relato bíblico que el maná era como grano menudo, blanco como la escarcha y redondo. Era del tamaño de una semilla de culantro. Tres cosas que rescatamos ahí. Menudo como una semilla. Eso habla otra vez de su humillación. Se hizo el más pequeño. Era blanco. Esto habla de su pureza y de su santidad. Y era redondo. No había aristas, no había puntas, no había desigualdad. Era perfecto. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. El arca contenía las tablas del pacto, que nos hablan clara y nítidamente de su obediencia hasta la muerte. El maná nos habla de su cuerpo que fue quebrantado, que fue herido. El maná es una figura de Cristo, el pan del cielo, que vino para salvar a los pecadores. Pero también estaba allí la vara de Aarón. Ustedes saben, ante la rebelión de Coré, de Natán y Abirán y todo su séquito, queriendo usurpar el lugar que le correspondía a Moisés y a Aarón por decisión divina, el Señor quiso sentar precedentes y ordenó, se lee esto en el libro de Números, el capítulo 17, ordenó que de cada tribu uno de los principales traiga una vara seca, un báculo, un bastón, y ponga el nombre de la tribu a la que pertenece. También Aarón puso allí su vara y puso a la tribu de Leví a la cual él pertenecía. Y el Señor iba a mostrar quién era el que debería ejercer el sacerdocio. Moisés lo guardó en el tabernáculo y al otro día, cuando fue a ver, encontraron que la vara de Aarón de la tribu de Leví había reverdecido, había echado flores, había arrojado renuevos y había producido almendras. Una vara seca, muerta, apareció con vida. Esta vara de Aarón que estaba en el arca nos habla, o es una figura de la resurrección de nuestro amado Señor. Hoy recordamos cariñosamente a nuestro Salvador como el Hijo obediente a su Padre, porque a lo que al Padre le agrada, eso hago siempre. Obediente. Luego recordamos en el maná su cuerpo herido, lastimado, molido por nuestros pecados en el madero. Y luego en la vara de Aarón que reverdeció, que se encontraba también en el arca, de acuerdo a Hebreos 9:4, encontramos su resurrección triunfante. Echó almendra, no solo reverdeció, no solo volvió a la vida, sino que llevó frutos. Y saben, hermanos, nosotros somos los frutos de esa vara divina reverdecida, porque el Señor murió
porque cuando estuvo muerto y al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Fue sepultado enteramente por las manos cariñosas de José de Arimatea y de Nicodemo el rabí. Esta mañana honramos a nuestro Señor en este entendido de su humillación, de sus sufrimientos y de su resurrección. Que Dios añada su bendición a la palabra suya.